Bien, pues justamente estamos empezando con el escenario sociocultural del desarrollo sostenible. Hay que recordar que estamos explorando los tres escenarios que están constituyendo este modelo, porque estamos en la unidad de las definiciones, dimensiones y criterios y alcance del desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, alcanzamos a definir la parte de sociedad, y ahora vamos a definir la parte de la cultura y las clasificaciones que existen. Entonces les comentaba que pues la cultura puede estar definida tal cual lo estamos viendo aquí en la diapositiva, como un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que están dando la característica a un grupo social. Dentro de estos rasgos, pues van a estar inmersos también aquellas expresiones que tienen que ver con las artes y las letras, los modos de vida, eh, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Ahora mismo, pues estamos siendo justamente, pues, presentando una tradición y creencia como lo es el Día de Muertos, ¿no? Y todo este conjunto, además, nos permite a nosotros como humanidad, como seres humanos, tener esta capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Simplemente esta tradición del Día de Muertos, pues es una manera en cómo concebimos cultural y espiritualmente a la muerte, ¿no? Y de una manera muy particular, pues los mexicanos. Em, entonces, la cultura es un tejido social que está abarcando muchas formas y expresiones de una sociedad determinada, que comúnmente pues la hace distintiva sus usos y costumbres. Estas costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales como el que ahorita llevamos a cabo, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento, son todos estos aspectos de una sociedad. Y entonces, la cultura la han clasificado en tipos diferentes, específicamente como cultura tópica, cultura histórica, cultura mental y cultura estructural simbólica. ¿Qué es o a qué hace referencia cada una de ellas? La cultura tópica, como estamos observando aquí en esta pintura, es un listado de categorías o de tópicos, de temas, como lo indica su nombre, que tiene que ver con lo que abarca una religión, una alimentación, una sociedad. Por ejemplo, en la India no comen carne de res, ¿no? Entonces, eso es algo cultural. Ellos no comen carne, para ellos además las vacas son sagradas y eso sería como la parte de su cultura tópica, ¿no? Tiene esos temas. No significa que la India sea una cultura tópica, sino que dentro de todos los aspectos culturales, en la cultura tópica, ellos no comen carne y además las vacas son sagrados. Son politeístas, es decir, creen en varios dioses. En la mayor parte de las naciones occidentales, pues podríamos decir que somos monoteístas, porque pues es el catolicismo o el cristianismo el que prevalece, y eso es algo tópico, ¿no? Hablar como de las cosas que constituyen, es decir, de la religión, de la comida, de las creencias, eso es estar como mencionando los tópicos de la cultura. Hablar de una cultura histórica es aquella que tiene que ver con la herencia social, que indica la relación que una sociedad está estableciendo con su pasado. Como esto que les comentaba, ¿no? El Día de Muertos. El Día de Muertos es algo que está desde antes de los españoles, de la llegada de los españoles. Ha tenido sus modificaciones y la tuvo con la llegada de ellos. Ahora mismo yo creo que también es muy distinta. No sé si a ustedes ya les había tocado, pero eh, si bien cuando yo era niña sí se acostumbraba a pedir la calaverita, no necesariamente era con un disfraz. Ahora, pues, ayer que salí un momento a la calle, veía personas, tanto niños como adultos, perros disfrazados, y se está dando una mezcla, ¿no? Una mezcla de algo que no demandaba un disfraz, el disfraz es más bien propiamente de Halloween
con las ofrendas de Día de Muertos. Entonces, eh, va modificándose, va teniendo, también la cultura no es algo que sea inamovible, es bueno que permanece, pero lo interesante es cómo va modificándose y cómo su permanencia va siendo distinta a su origen. Y ahorita, pues, seguramente ya debe de haber estudios interesantes de estas modificaciones, no tanto en la ofrenda sí sigue siendo como la misma, se sigue manteniendo los elementos que tienen que estar presentes en una ofrenda, las visitas al panteón, em, pero cómo se concibe es, yo creo, la modificación que ha tenido o la celebración, ¿no? Que va teniendo. Todavía ayer, mientras pasaba porque aquí por donde vivo hay como varios barrios icónicos, caminé por un barrio y todavía hay cosas que se mantienen, ¿no? Personas afuera con su ofrenda sobre la calle, em, platicando, de una manera, no estaban disfrazados, o sea, todavía tiene como estos elementos que llega a ser algo muy íntimo, ¿no? Porque en realidad es como una intimidad de el estar con tus seres queridos que ya no están. Entonces, y por el otro lado, el contraste de ir viendo como grandes cúmulos de personas que salían disfrazadas con muchas cosas que están en tema, ¿no? Esta serie que yo no he visto de El juego del calamar era como el disfraz del momento, pero también siguen estando como disfraces muy oldies, como Jason de Viernes 13, o sea, esas cosas que además ya son, pues, que viene más de Estados Unidos ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues que ni modo, tenemos una cercanía con ellos, son nuestros vecinos. A su vez, pues ellos también cómo se han llevado el Día de Muertos pues simplemente con esta producción de la película de Coco, pues también ellos ya allá medio lo celebran y, bueno, es muy curioso cómo va cambiando. Pero bueno, esto sería una cultura histórica, ¿no? El hablar del Día de Muertos, esta celebración, es algo histórico. Hay una cultura mental, por eso este cerebrito, la cual esa es consecuencia individual de la convivencia en sociedad, en el sentido de que la cultura se tiene que entender como todos aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del resto. Esta cultura mental es propia de cada persona, pero está ligada a nuestras capacidades y conocimientos. Em, por ejemplo, no sé, en estas familias donde hay personas que no tienen ningún problema con comer lo que sea y de repente hay alguien que adquiere por lo que quiera la decisión de ya no comer carne, de tener una dieta mejor vegetariana o vegana, ¿no? Em, Eso podría ser un ejemplo de cultura mental, que por las creencias, por sus valores, por salud, por lo que sea, ya no se inserta tanto en su familia porque prefiere tener otros hábitos alimenticios. Está la cultura estructural simbólica, que esta se conforma a partir de una significación arbitraria otorgada, que además es comunicada y compartida por los miembros de un grupo social. En ese sentido, al ser de esta manera, que es comunicada por medio de un lenguaje, pues se ha clasificado a su vez a la cultura estructural simbólica en primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. Ustedes sabrán que hay muchas partes o muchas tradiciones que más bien se han transmitido de manera oral, ¿no? Que no ha quedado algo por escrito propiamente, y que más bien son esas cosas que se van transmitiendo de manera oral. Eso pasaba mucho con antes de la llegada de los españoles, pues por eso también la figura de los abuelos era muy importante por todo ese conocimiento y esas culturas, esa creencia, esas costumbres que se iban transmitiendo así, o sea, no quedaban como de una manera escrita. Los códices, pues sí están como ilustrando, porque propiamente no es un lenguaje, son como ilustraciones muy simbólicas en varias de estas ilustraciones,
pero no es propiamente una escritura, ¿no? Y daban como más bien, mm, databan o documentaban cuestiones más bien en su mayoría políticas y religiosas, pero pues más o menos en esas ilustraciones han ido los estudiosos pues vislumbrando también cosas de las costumbres y tratando de descifrarlas, ¿no? Como cómo era el tipo de alimentación, esto que también se ve como de los cholos, que por ahí salen ya, y las ilustraciones de estos perros que son pues endémicos de México, em, se va dilucidando eso, pero propiamente no había una escritura, ¿no? No hubo una escritura que se desarrolló como pudieron desarrollarla los egipcios, los mayas, incluso hay más bien teorías de que la primera escritura que se dio fue un lenguaje matemático que tenía que ver con las cosas que se cuentan, con las cuentas. Y al parecer, pues esto se supone que surge también por la situación del mercantilismo que se fue dando con el desarrollo de la agricultura, porque la agricultura pues es una práctica muy, muy antigua y que fue también como importante para el parteaguas de la civilización. Entonces, la cultura estructural simbólica, como su nombre lo está indicando, al final las letras, lo que escribimos, son símbolos que podemos interpretar, ¿no? eh, el chino, por ejemplo, pues no tiene letras como podemos notar en el francés, en el inglés, en muchas lenguas que tienen prácticamente o comparten el mismo origen común. El chino son símbolos que están representando un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el coreano igual ni se diga. Entonces, pues es una cultura estructural simbólica por eso, y en ese sentido se subclasifica en primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. Y la primitiva, pues, se caracteriza porque carece de innovación técnica, como lo es la escritura, no tiene tampoco un desarrollo mercantil, por ejemplo, y no tiende a tener un desarrollo. Ejemplos de esto todavía existen, podemos notarlo en estas culturas de aborígenes que están en la Amazonia, en regiones de Australia también. O sea, eso es hablar como de una cultura estructural simbólica primitiva. La civilizada es aquella que ya tiene un desarrollo e innovación, pero todavía no surgió en ella, si bien puede estar teniendo una lengua que se comparte, no es que haya surgido en ellas, pero ya presentan indicios de desarrollo e innovación técnica o tecnológica. La analfabeta carece de un modo de escritura, pero sin embargo pueden estarse comunicando de manera oral, y es lo que pasa mucho con algunas culturas en donde no escriben sus creencias, sus usos, sus costumbres, pero siguen manteniéndolas por medio de la oralidad. Y finalmente la alfabeta, pues es aquella en donde están implementados los lenguajes tanto orales como escritos. em, Tiene mucho que ver con el manejo de los medios de comunicación ahorita actualmente masiva, pues como lo es el Internet, como lo son las redes sociales. Si pensamos un poco también cómo hemos modificado el lenguaje o nuestra manera de comunicarnos, ahorita, por ejemplo, este cambio que se está dando, que no sé si vaya a prevalecer, pero del hablar con la E al final para tener un tipo de inclusión, eh, pues está haciendo una modificación a nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje también no es algo inamovible, el lenguaje se va transformando, o sea, hay cosas que se van quedando. Esta palabra, por ejemplo, de estrés, que es una palabra que surge propiamente desde una visión de Estados Unidos, desde una palabra que trataba de representar algo, eh, y pues al final se castellaniza, es parte de nosotros, la podemos encontrar en un diccionario, no se escribe como se escribe originalmente, ¿no? Que estrés en inglés, que es de donde surge, se escribe con S y doble S al final. Nosotros pues ya la podemos escribir estrés, así como suena, forma parte de nuestro lenguaje, pues seguramente
si se mantiene, si muchas personas lo empezamos a utilizar, probablemente se quede este cambio de lenguaje y que sea pues el uso incluyente, ¿no? De decir o terminar las palabras con E. Yo no estoy, mi postura personal no estoy renuente a esos cambios. eh, Sin embargo, todavía me cuesta trabajo utilizarla. Prefiero todavía seguir nombrando eh, todos y todas, pero que si se presentara ante mí la situación de que tuviésemos en un grupo de estudio o en un grupo de trabajo alguien que nos expresa que es no binario, desde luego que tendría yo haría todavía más esfuerzo para hablar con esa terminología, ¿no? Entonces, pues el lenguaje también es algo bien interesante porque el lenguaje es la manera en cómo concebimos el mundo y así como lo concebimos, pues lo vamos nombrando. Entonces también el lenguaje es parte de la cultura y por eso tampoco es algo que tenga que ser fijo y permanente forever. Lo que también resulta lamentable es que pues ciertos dialectos se van perdiendo, ¿no? Y que esos dialectos en esta situación donde solamente prevalecían de manera oral, pues cuando muere la única persona o la última persona que lo hablaba, pues con ella también muere ese dialecto. Y alguna vez leí como, hablando de esos temas, estaba yo leyendo algo al respecto, de que al día se calcula que se pierden, creo que de 2 a 5 dialectos en el mundo, y que pues también es una pérdida cultural, de alguna u otra manera. Y pues ahorita que ya hemos definido entonces qué es la cultura y los diferentes tipos de cultura que existen, es importante también definir a la diversidad cultural. Este término de diversidad cultural es importante que antes de definirlo, pues tengamos en mente nuevamente este acontecimiento que fue la revolución industrial, porque también aquí se inició un proceso de formación sociocultural, pero de toda pues la cuestión como urbana, ¿no? Esta fue una etapa de producción en serie cuando se encontró que el hombre también estaba produciendo más conocimiento y se estaba explotando en la colectividad, pues se dieron cuenta que los beneficios eran más significativos. En muchos estados y organizaciones se considera que la diversidad de cultura es parte del patrimonio común de la humanidad, por lo que también se han implementado actitudes y políticas para prevalecerlas en cuestión de esa cultura, ¿no? Ahorita todavía no sé si ya en México estén implementadas estas culturas, estas políticas, perdón, pero sí empieza a haber una cuestión como de conservación hacia estas comunidades de San Luis Potosí, por ejemplo, los Guricutas o Guirixas, también creo que los nombran, que ellos tienen dentro de sus ceremonias, porque es sagrado para ellos, es incluso una manera de organización política, no todos lo pueden hacer. El consumo del peyote, ¿no? Que está muy arraigado a ellos, es parte de su manera de ver el mundo. Y de repente creo que también hay como un boom así de la búsqueda de la espiritualidad a través de diversas plantas, cuando en realidad creo que sería más válido la experiencia de manera personal es válido, pero también creo que tiene que existir este respeto hacia cómo ellos lo hacen y lo conciben. Entonces, no sé cómo estén las políticas, lo único que sí sé es que por lo menos en la parte natural ya hay políticas que están tratando de tener un grado de conservación del uso y consumo del peyote, pero también respetando la relación que tienen estos grupos con esa planta, ¿no? Entonces, eso es también como parte de una diversidad cultural y de la manera en que se está protegiendo. Entonces, cuando decimos o nos referimos a diversidad cultural, esta se está refiriendo al grado y variación que existe de esa diversidad, mientras que la diversidad social es la expresión primaria de
una diversidad cultural. Ejemplo, una diversidad social podría ser que tanto en México como en Estados Unidos, la religión que prevalece es el catolicismo, ¿no? Eso está siendo una diversidad social. Sin embargo, hay diferentes prácticas para asistir a recintos religiosos en Estados Unidos que en México. O las iglesias son diferentes, tienen una construcción distinta, las misas se empiezan a cierta hora, o al término de la misa hay otro tipo de convivencias. Eso ya sería más bien hablar de esas variaciones que hay, que si bien tanto en esa región como aquí prevalece o hay expresión del catolicismo o del cristianismo, ya las diferentes prácticas de cómo se tiene con respecto a ese ámbito religioso es lo que estaría implementando la diversidad cultural. ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre esto? No, Ok. Entonces, si ahorita nosotros pensamos en el momento que estamos viviendo, la globalización, la conexión y la conexión a Internet, pues han facilitado la conectividad con cualquier parte del mundo. Eh, Nosotros bastaría con solamente abrir una aplicación y podríamos estar teniendo contacto con alguien en China, con alguien en Japón, con alguien en Australia, pero piensen que antes de la revolución industrial eso no pasaba, o sea, no había medios de transporte, es con la revolución industrial que surge la creación de los autos, pero además después también pues la creación en serie masiva, de tal manera que también empiezan a darse las construcciones de carreteras, de caminos, para tener comunicación y contacto con otras partes, ¿no? Simplemente pensemos cómo mientras en España estaban teniendo pues una manera política, religiosa, tenían guerras, estaba la Edad Media desarrollándose o terminando, como mientras tanto en México teníamos el desarrollo de esta cultura de los aztecas, ¿no? Estaba pasando eso. Y no había manera de saber el uno del otro, sino es justamente por estas embarcaciones, además, que se empieza a tener conocimiento de cómo había otras regiones de tierra en otras partes del mundo, pero imagínense que pues eso no era posible. Y ahorita es muy posible que nosotros nos conectemos, abramos una aplicación, podamos estar viendo lo que está ocurriendo en otra parte, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha ido teniendo un fenómeno también muy interesante del aumento en las interconexiones entre países, que además se da de forma simultánea, que ha permitido mantener operaciones y comunicaciones con diferentes personas en en todas las partes del mundo. Entonces, personas de cualquier origen se relacionan en todo el mundo a un ritmo que ni siquiera nos imaginamos. Y esto ha tenido tanta influencia dinámica y cultural que en la actualidad va generando una pluralidad y una diversidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora veo que cuando yo estaba en la preparatoria, pues sí estaba en este grupo de compañeros que eran fanáticos del anime o anime, pero eran poquitos, ¿no? Y ahorita con este acceso que se puede tener a ese tipo de cultura, no solamente del anime, sino pues coreana, japonesa, veo muchísimas adolescentes que son fans de la música coreana, ¿no? El K-pop, pues también como simplemente en estas plataformas de televisión podemos ver que hay muchísimas series que ya no solamente nos llegan de Estados Unidos, que de repente eso era lo que nos llegaba, sino de cualquier parte del mundo y podemos estar viendo y teniendo conocimiento de ese tipo de cultura a través de un dispositivo. Entonces, cuando surge un cambio cultural, se hace referencia a estos transformaciones que hay en los valores y creencias de una cultura. Y este cambio puede tener una duración que llega a ser incluso irreversible, pero se impacta tanto que va a permanecer a lo largo de muchos años. Este cambio, les decía, puede ser gradual o rápidamente, dependiendo de la fuente del cambio.
yo les comentaba que me parece que el Día de Muertos está teniendo una transición a un cambio. El estar viendo las personas que salen a la calle disfrazadas, pues simplemente esta caravana que se dio en Reforma o que se está dando en estos días, no ocurría, o sea, por lo menos yo no me acuerdo de niña que eso ocurriera. Sí recuerdo la mega ofrenda en el Zócalo, pero no recuerdo que estuviera esta celebración por medio de una caravana. Y si ven como películas de Estados Unidos donde hay una celebración del 4 de julio, o esas películas que hacen, están celebrando algo como significativo para ellos, podremos notar que en Estados Unidos es mucho de las caravanas, ¿no? Y tener estos, pues sí, como su nombre lo indica, estos autos que van desfilando en caravana, pero yo no recuerdo que en México eso ocurriera. Em, entonces, aquí se está teniendo una transición de la celebración del Día de Muertos que me parece está adquiriendo elementos, pues, muy agringados. Digo, tendremos que ver qué va pasando con el paso de los años, los cambios culturales, los cambios, la verdad es que generalmente suelen ser muy lentos. Pues también pensemos con la llegada de los españoles, pues cómo hicieron un cambio que fue muy drástico, ¿no? O sea, que incluso pues fue poco amigable, que fue muy destructivo. eh, entonces, pues también estos cambios culturales en la historia también han sido de una manera muy lamentables, con destrucción, pues acá cuando los españoles llegaron no respetaron las creencias de los mexicas, más bien pues estos vestigios que nos llegan de saber cómo hay iglesias construidas encima de pirámides, cuando pues para los mexicas eran su templo religioso, ceremonial, en fin, pues eso es un cambio cultural, ¿no? Que este puede tener o estar durando, puede quedarse, es decir, ser irreversible, o puede estar pasando solo por algún momento. Em, y cuando hablamos de esta otro término que es la pluralidad cultural, nos estamos haciendo referencia a que este concepto surge justamente para luchar contra la pérdida de la cultura. La pluralidad cultural se lanza como una propuesta en donde se esté fomentando más bien la diversidad cultural en lugar de estar creando una cultura global, ¿no? Si pensamos justamente en cómo el inglés es la lengua que más se habla en el mundo, eh, esto nos habla también de este fenómeno de globalización, pero que esté este idioma predominando básicamente por las cuestiones mercantiles y los negocios y para que todas las personas puedan competir y este pues es el idioma del mercantilismo, de la economía. El inglés se ha convertido en un idioma predominante que resulta indispensable estar hablándolo para poder ser competitivos, etcétera, pero eso también va haciendo que se esté perdiendo otro tipo de idiomas y lenguas madres de las sociedades. Entonces, la pluralidad cultural surge con esta visión, ¿no? De, ok, está bien, ya sabemos que hay una globalización en el mundo, pero es importante que también estén prevaleciendo idiomas y lenguas madre de las sociedades. Y justamente por esto que les comentaba de que sí se está dando una pérdida de dialectos, de lenguas, incluso la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, ha publicado un libro que se titula como el Libro Rojo, en donde se mencionan aquellos idiomas que están en peligro de extinción. Les decía yo que el lenguaje es solo un ejemplo de pérdida cultural en ciertas regiones, pero también hay pérdidas de fe religiosa y también hay abandono de tradiciones y hábitos. Entonces, la pluralidad cultural está justamente promoviendo una política de multiculturalismo que también se está imponiendo o se está proponiendo que esté en práctica en muchos países para dar apoyo a esta pluralidad cultural. México
creo que está teniendo pequeños pasos al respecto. Por ejemplo, el poder tener esta capacitación de aprender el náhuatl, de que existan profesores que también puedan dar su propia clase o el tema, pero el náhuatl para poder tener esta permanencia y respeto hacia aquellas personas que están estudiando una licenciatura y que hablan náhuatl, ¿no? Y que hay muchas palabras que no se pueden traducir del castellano al náhuatl y viceversa, pero que tengan pues esta manera de poder abstraer el conocimiento desde también cómo ellos han creado y generado la adquisición de su lengua materna. Y entonces, pues ahorita ya vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con los fenómenos poblacionales. En ese sentido, pues la población, nosotros la vamos a definir como un conjunto de individuos de la misma especie. Este tipo de definición aplica además también, pues en biología, cuando decimos hay una población de peces, estamos hablando de que es un conjunto de peces de la misma especie, hay un conjunto de roedores, entonces la población, nosotros todos somos un conjunto de individuos de la misma especie, somos Homo sapiens sapiens, y como población biológica que habitamos en un espacio geográfico delimitado con ciertas características, pues tenemos ciertos atributos, ¿no? Dentro de esos atributos tenemos la densidad, la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, la distribución interna, la distribución de edades y características genéticas. Em, en ese sentido, en México, en cuanto a la población total y la tasa de crecimiento que se va teniendo, en 1980, en México, la población del país era de 67.4 millones de habitantes. Para el 2020, que ya estamos aquí, somos poco más de 120 millones de habitantes. Vean cómo, pues en prácticamente 40 años hubo, aquí está 1980, esta cantidad de habitantes, pues se duplicó, ¿no? En 40 años, ¿cómo se duplica? Entonces, la tasa de crecimiento, además, tiene que ver, hace justamente un índice en donde se considera no solamente la tasa de nacimiento, sino también la tasa de mortalidad. No sé si sepan, pero justamente se habla de que hay poblaciones jóvenes, poblaciones adultas y poblaciones seniles o maduras, también se le puede nombrar, y tiene que ver con cuál es el rango de edades que está prevaleciendo. Y entonces la tasa de crecimiento hace un índice entre, sí, tasa de nacimiento, pero también tasa de mortalidad. Y es un fenómeno normal, biológico. Esto, por ejemplo, que se dice mucho de muchas sociedades europeas, poblaciones europeas, pues más bien están habitadas por personas que están en el rango de edad que va de los 50 a los 80, ¿no? Por ejemplo, y casi no están teniendo nacimientos. Y está bien descrito, se pueden ver justamente la forma piramidal, la forma como de rombo, de cuáles son los rangos que prevalecen. Hablando específicamente de México, ahorita estamos teniendo, digo, seguramente la pandemia ha cambiado mucho esto en todas partes del mundo, pero ahorita nosotros está prevaleciendo una población del rango de edad, la que más hay en México, es aquella que está entre, creo que los 18 y los 35, ¿no? Ya se está encaminando a constituirse propiamente como una población, pues, donde van a prevalecer más adultos que jóvenes. Entonces, pues esas son las características. Y dentro de esas características que surgen dentro de un conjunto de individuos, pues también hay otras que no son tan agradables, que tiene que ver con la densidad, ¿no? Y con la distribución distinta en ciertas regiones del mundo. En ese sentido, pues lo que empieza a ocurrir cuando las personas se congregan más en un punto que en otro, se dan fenómenos como el desequilibrio en la inversión,
en donde pues una mayor población requiere de mayores inversiones, las cuales a su vez pues van a atraer nuevos inmigrantes. Y de ahí que existe una diferencia entre las ciudades y los estados que no son propiamente ciudades, sino más bien escenarios rurales. Eh, y a mayor crecimiento en términos absolutos de las áreas densamente pobladas, pues también hay una mayor demanda de los servicios que se requieren y por lo tanto también empieza a haber fenómenos como de hacinamiento y de aumento de la contaminación. Estas fotografías que vemos justamente es ver cómo aquí hay pues contaminación y aquí ver la manera en cómo se empieza a dar un crecimiento de viviendas, unas con otras, con espacios reducidos. Y el hacinamiento, pues está comprobado que conlleva al desarrollo de interacciones entre las personas, pues menos agradables. Es más fácil que se den conductas violentas, que exista además, pues, corrupción, y todo esto, pues, justamente por la manera en cómo se va congregando de manera eh, desequilibrada las personas en ciertos puntos del planeta. En ese sentido, pues lo que empieza a ocurrir son alteraciones también de la relación población-recursos y eso lo que hace es que se genere una desigualdad social entre los que más y los que menos tienen, entre la ciudad y el campo, entre barrios marginales y las urbanizaciones. Y aquí solamente para comentarles pues de estos fenómenos, de cómo se contempla la natalidad. En las naciones lo que hacen es saber el número de nacimientos durante un año en ese país y pues se obtiene calculando así por cada 100 habitantes de la población en el mismo año, aunque a veces es por cada 1000 habitantes. La mortalidad es lo mismo, número de muertes ocurridas. Les estaba comentando pues que esto va a cambiar, habrá que ver cómo termina este 2020 en nuestro país y en otras partes del mundo. Debido a la pandemia fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno mundial que ha cambiado también estas dinámicas de la población, ¿no? Y un fenómeno que es bien importante también mencionarles, que tiene que ver con estos fenómenos poblacionales, pues es la migración. En ese sentido, la migración tiene dos fenómenos. Si bien la migración hace referencia a este movimiento de conjunto de personas de un lugar a otro, eh, la migración se ha clasificado como inmigración y emigración. ¿Alguien sabe la diferencia de estos dos términos? Adelante, quien haya levantado la mano, por favor. Bueno, yo lo que entiendo por la inmigración es cuando estás en un lugar y tienes que irte a otro para buscar una mejor calidad de vida de la que tienes. Y la Ajá. inmigración, yo entiendo que es quedarte en el mismo lugar donde estás o donde naciste, donde creciste. La primera es totalmente correcta, pero tiene que ver como desde dónde se ve. La migración ciertamente es salir del lugar donde vivías, creciste, naciste casi, para irte a otro. Y la inmigración es el fenómeno de la llegada de personas que proceden de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en México, podríamos decir que vienen caravanas de inmigrantes, porque se van a establecer algunos aquí en México, ¿no? Pero, por ejemplo, El Salvador o Centroamérica podría estar diciendo, están saliendo caravanas de emigrantes, porque están saliendo de ese lugar para irse a otro, y el fenómeno de que llegan a uno es más bien inmigración. Por ejemplo, mis papás son inmigrantes, mis papás son de otros estados de la República Mexicana y se quedaron aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Entienden la diferencia entre estos dos términos entonces? Sí, Sí, Ok. profesora. Sí, profesora. Y es un fenómeno, pues, que pueden ser tanto migraciones internas, como esto que les comentaba, pues del país, ¿no? O sea, mi papá es de Veracruz, mi mamá es del Estado de México,
o pueden ser migraciones de otras, a otras ciudades. Yo, este año se me hacía muy curioso porque 3 de mis amigas más cercanas, pues se fueron del país, ¿no? Em, entonces, hay pues migraciones internas, pero también hay migraciones externas. Y los motivos, desde luego que pueden ser bastantes, ¿no? Pueden ser cuestiones de seguridad, que es lo que ocurre mucho en Centroamérica, que es más por cuestiones de seguridad, puede ser por cuestión laboral, también pues tengo muchos amigos que al término del posgrado se iban a seguir otro posgrado o ya trabajar, habían conseguido contactos para trabajar en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Entonces, pues también puede ser por una cuestión laboral, puede ser por una cuestión familiar. O sea, lo que es un hecho es que migraciones han existido desde hace muchísimo tiempo. Me parece que incluso creo que la Biblia tiene por ahí algún pasaje donde está relatando a las migraciones. Em, y es algo que ocurre también en los organismos, ¿no? En los organismos lo hacen específicamente para la búsqueda de recursos o la búsqueda de pareja, em, o cuando las condiciones del clima no son favorables para ellos, tienen que hacer las migraciones. Ahora mismo, pues, el México empieza a tener la llegada de las monarca, ¿no? Por ejemplo, las mariposas monarca, pero también podemos ver estas migraciones de las grandes ballenas que llegan, pues, a esta costa del Pacífico, o sea, son fenómenos naturales, es normal que haya organismos que migran. Y en ese sentido, en los humanos, pues, eso también es normal. Lo que empieza a ser de repente difícil pues tiene que ver más bien con cuestiones políticas, ¿no? Y de geopolítica propiamente. Pero bueno, hay labores muy interesantes en migración. Justo una amiga que se fue, ella trabajaba en una organización de jesuitas que brinda refugio a los migrantes y me contaba algo que yo no había visualizado, que me decía que la migración también es un negocio para las personas, ¿no? Que en cuanto empiezan a haber movilización de personas, pues son sobre todo en mujeres y niñas, pues son mujeres que pueden ser utilizadas para la trata de blanca, son personas que también pueden secuestrarse porque, pues como están migrando, a nadie, o sea, luego migran familias completas, no hay quien, resulta más difícil que alguien se entere cómo les está yendo, qué está pasando, y luego también son personas que capturan para la trata de órganos, es muy lamentable saberlo, pero ella me decía, es que también la protección de ellos no solamente es cuando llegan a un lugar, pues proporcionarles refugio, sino durante la migración también tiene que haber garantía de sus derechos, porque hay muchos grupos de delincuencia organizada que los utilizan para estas cosas que les comentaba, ¿no? O incluso capturarlos y ponerlos a trabajar en situaciones precarias por mano de obra barata, etcétera, etcétera. Entonces sí decía, hay muchas personas que ven a la migración como una industria y es lamentable. Pero bueno, en ese sentido, pues tenemos que hablar de esta tarea que ustedes llevaron a cabo una lectura sobre el desarrollo humano, que es un tipo de indicador que nos permite estar monitoreando a las naciones, pues justamente la calidad de vida que está teniendo los ciudadanos de esa nación. Y entonces el índice de desarrollo humano contempla una serie de valores materiales y no materiales que se consideran necesarios para el bienestar general, pues propiamente de los humanos, ¿no? Y este índice de desarrollo humano es un indicador que fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, el PNUD, en donde se está contemplando este tipo de características, ¿no? Ver la alimentación, la educación, la salud, la participación económica, la vivienda, los servicios básicos, la recreación, la seguridad personal, el ambiente físico natural, y este se calcula de manera anual. Además, pues también está contemplando como la esperanza de vida, las 3 variables principales que contempla es la esperanza de vida al nacer, la educación y el producto interno bruto per cápita. Esto, pues, hace referencia a la paridad de poder adquisitivo
per cápita es una palabra latina que quiere decir por cabeza, es decir, individual, en donde pues se está evaluando el acceso que tiene cada persona a los recursos económicos necesarios para lograr un nivel de vida adecuado. Y como bien notaron ustedes en esa tarea que les dejé, pues los valores que tiene el IDH va de 0 a 1, siendo 0 pues la calificación más baja y 1 la más alta. Y aquí les muestro una gráfica que solamente está representando 30 años, desde 1980 hasta 2010, y se está comparando el IDH mundial en círculos negros, el de América Latina con las estrellas y el triangular, el de México, ¿no? Podemos notar cómo en general pues la tendencia ha sido crecer y ya como por ahí desde el 2005 al 2010, esos últimos 5 años, pues como que ya se estabilizó, ¿no? Se estancó, como que ya no ha habido una mejora del IDH mundialmente hablando. Habrá que ver cómo siguió esta tendencia, porque esto solamente está abarcando hasta el 2010, pero en México fue lo mismo, ¿no? México como que tuvo un crecimiento interesante hasta el 2005 de 0.6 a casi 0.75 y ya ha quedado estancado, ¿no? Y seguramente les decía, este fenómeno va a variar ahora con la pandemia. También hay otro indicador que es el índice de desarrollo social, el IDS. Este se considera uno de los pilares de la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación y pues está estrechamente vinculado con el desarrollo económico. La ONU ha hecho muchísimo hincapié en el desarrollo social como aspecto fundamental para poder garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas. Y aquí en el IDS, en este indicador, permite evaluar si las personas de un país tienen acceso a diferentes estructuras de oportunidades para desarrollar sus capacidades durante el transcurso de su vida. Es decir, en este se calcula, ya sea en escala estatal o municipal, el ciclo de vida de las personas, ¿no? No solamente es como en el IDH de que si tienen alimentación, educación, salud, participación, etcétera, sino además cómo está siendo esa vivienda, cómo está siendo esa educación. O sea, aquí ya no solamente es cuantitativo, sino también cualitativo. Y este índice, pues, ayuda a los países justamente a crear programas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y estar identificando esas deficiencias que están adoleciendo a la sociedad, ¿no? Al igual que el IDH, pues tiene un índice, un valor que va de 0 a 1. Evidentemente, entre más cercano a 1, pues es una mejor calidad de vida de la población. Y en ese sentido, pues lo que les decía, no solamente es decir, ah, sí, hay vivienda, sino cómo es esa vivienda. Vean aquí cómo más bien se contempla si la vivienda es digna, si la vida que están teniendo las personas está siendo digna y saludable, cómo se está llevando a cabo esa adquisición de conocimientos e información, sí a través de la educación, pero qué calidad está teniendo también esa educación, cómo están siendo esas condiciones para estudiar y formarse, cómo se está dando la condición de inserción laboral, porque, por ejemplo, en México ha pasado mucho que hay un buen número de personas que tienen un posgrado, pero pues que luego no hay la condición para laboral y entonces está este fenómeno que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Como se desesperan porque aquí de repente no se puede encontrar una buena condición laboral y entonces lo que hacen es irse a otros países a trabajar o a seguir estudiando. ¿Cómo está también? Sí, seguridad, aquí veíamos, ok, sí, seguridad personal, pero además cómo se da también esas redes de protección social, no solamente en lo que tiene que ver desde el nivel de la policía, sino también cómo se han implementado pues situaciones de refugio, apoyos a personas que están en condiciones específicas, etcétera, etcétera. Entonces, el IDS, además, lo importante es lo que les decía, que da información a las naciones de hacerles notar en dónde hace falta que pongan, ahora sí que son como red flags, banderas rojas, hacerles notar en dónde tienen que estar poniendo atención y generar programas para modificar eso que está adoleciendo a la sociedad. Entonces, este es como más importante para tener planes de desarrollo em, que estén pudiendo promover y erradicar
situaciones graves dentro de una sociedad. México, por ejemplo, estamos en una situación de gravedad ante el mundo en cuestión de seguridad para mujeres. Eh, Algo que fue surgiendo pues prácticamente desde las muertas de Juárez y que ya en todo el país es una situación grave, lamentable, y eso ya se le ha hecho notar a México, ¿no? O sea, México tiene varios compromisos que le ha solicitado la ONU en ese tema. Y en ese sentido, pues ha estado tomando estas estrategias justamente, ¿no? O sea, sí empieza a llevar indicadores, mejorías, esto que se está haciendo de tener pues también en los cargos políticos una paridad de género, el ir modificando también que las mujeres tengan un salario similar al de los hombres, estos apoyos también a familias monoparentales, donde pues quien se está haciendo cargo es la mujer. No me gusta el término de madre soltera, en realidad pues más bien mujeres madres de familia, empiezan a ver esos apoyos también, o sea, ya se está empezando a tomar esas estrategias, ¿no? Y pues justamente en este marco, nada más mencionarles que han existido conferencias específicamente que tienen que ver con el desarrollo social. La de Río de Janeiro fue muy importante porque no solamente era abarcar el tema del medio ambiente, sino también pues la parte del desarrollo social, ¿no? Como que aquí se empezaron a conjuntar estas dos esferas del modelo del desarrollo sostenible, por eso aquí aparece, pero pues ha habido conferencias específicas de derechos humanos en el 93 en Viena, aquella específicamente de población y desarrollo. Vean cómo en el 95 hubo una conferencia mundial sobre la mujer encaminada a la acción para la igualdad, el desarrollo y la paz. La segunda conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996. Entonces, por parte de la ONU también hay conferencias específicas que tienen que ver con el desarrollo social. Y pues adentrarnos a este tema que más o menos ahorita hemos podido dilucidar, el desarrollo rural y urbano, me gustaría que me describieran qué es lo que ustedes pueden observar en estas dos fotos, ¿no? ¿Cómo describen estos paisajes? Les escucho. Uno está muy desarrollado, ¿no? Y el otro está como muy, se puede decir subdesarrollado porque está en una zona rural y el otro está completamente lleno de ciudades y de edificios. Qué interesante, Alexis. ¿Por qué cuando vemos estas imágenes pensamos que el ver edificios es sinónimo de desarrollo? ¿Crees que en este no habría un desarrollo o estás haciendo referencia a un tipo de desarrollo en específico? Sí, como dice, incluso se puede decir que es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Ah, donde está el campo se puede decir que hay más recursos, ¿no? Recursos naturales. Y donde está la ciudad, exacto. se puede decir que es un país que aprovecha los recursos naturales de otros países para su propio desarrollo, pero en sí ese país no tiene estos recursos. Sí, exactamente. Si alguien levantó la mano, adelante, por favor. Sí, yo justo era lo que iba a decir, que en el primero se muestra como el recurso natural y en el segundo los recursos tecnológicos, porque en el primero pues aún hay árboles y las casas, aunque son como de 2 pisos, tienen como una construcción muy diferente a la de la ciudad y también pues son de 2 pisos, ¿no? Entonces acá los edificios ya son muy grandes y más innovadores. Exacto. Entonces, ¿alguien más tenía la mano de levantada? Perdón, es que no puedo verlo, pero Sí, adelante, yo, profesora. por favor. Bueno, yo digo, en la imagen de la izquierda sí se puede desarrollar, no necesariamente hay que tener edificios como en una ciudad, solamente que en la zona rural es un poco más complicado porque no hay tantos recursos o no hay tanta economía como en una ciudad. Pero bueno, igual, de igual forma, en la imagen izquierda podemos ver que ellos mismos pueden fabricar lo que van a consumir diariamente. Exacto. Entonces, la verdad es que
tratemos de quitar como esta calidad de decir que una está más desarrollada que la otra, ¿no? Porque más bien son diferentes tipos de desarrollo los que se están dando. Y aquí lo que está ocurriendo más bien es una urbanización, ¿no? Por esta arquitectura que podemos apreciar de grandes edificios, luminarias, no sé si esto es Nueva York o Chicago. Este edificio se parece, como que tienen los mismos, este edificio, que además es donde graban las películas de Batman, dicen, o donde Batman se pone a contemplar Ciudad Gótica, que es en Chicago, pero también Nueva York tiene un edificio muy similar que termina así en pico. Eh, pues son diferentes tipos de desarrollo, ¿no? Y la economía también es distinta, o sea, no creo que yo podría decir, este es más rico, pues dependiendo de qué, porque igual aquí, ¿qué les gustaría? Igual pagar una manzana puede ser más caro que aquí pagar una manzana, ¿no? Por ejemplo. Entonces también sería como contemplar, no sé quién es más rico en ese sentido, alguien que paga menos por un producto que lo tiene a su alcance o alguien que paga más por un producto que justamente no lo tiene a su alcance y por eso tiene que pagar más. Entonces, quiero que más bien lo visualicemos como diferentes tipos de desarrollo y que teniendo esta diferencia de diferentes tipos de desarrollo, pues también va a haber diferentes tipos en su economía, en su mercantilismo. Me gustó mucho cómo hicieron notar que este es un ambiente en donde tienen recursos naturales y aquí recursos tecnológicos, ¿no? Eso es bien interesante. Eh, lo que resulta grave aquí es el desequilibrio que se ha empezado a dar, ¿no? Cómo es que la urbanización más bien ha estado avanzando con gran rapidez. Se calcula que cada año más de 60 millones de personas pasan a formar parte de una población dentro de las ciudades y esto es también parte de lo que se conoce como el desarrollo urbano, ¿no? Esto que yo les decía, o sea, mis papás migraron, mis papás no se quedaron en sus estados, ellos vinieron a establecerse aquí a la ciudad y yo creo que fácil de los compañeros de mi generación, el 70% tenía una historia similar, que sus papás venían de otros estados. Entonces, eso es como lo grave, porque va haciendo que la ciudad crezca de una manera no planificada. Lo podemos notar, ¿no? Como los cerros que de repente en la ciudad podemos notar, vamos viendo cómo va llegando la mancha urbana a los cerros y luego eso resulta de riesgo, lo que comentábamos, ¿no? Estos deslaves que se dieron ahora con las lluvias en las construcciones cercanas al Cerro del Chiquihuite, pues tiene que ver con eso, por ese crecimiento, pero que justamente se da también porque aquí en el desarrollo urbano luego no hay suficientes oportunidades de crecimiento laboral o personal. Me voy a quedar con esta diapositiva para que sigamos profundizando en él y nos veríamos el próximo martes. Recuerden que en la parte del escenario económico, ustedes tienen que exponer, por favor revisen esa tarea y tengo calculado que empiecen sus exposiciones el día 16 de noviembre, pero por favor prepárenlas ya para la próxima semana porque quizás sí acaba a tiempo la parte de desarrollo social y los tópicos del económico, entonces para aprovechar el tiempo y aunque sea presentar la exposición del primer tema, ¿ok? Sí, profe. Sí, profesora. Ok, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario? No, profesora.